Hola a todos, mi nombre es José Leonardo Rosso Van Stralen. Es un placer para mí iniciar este nuevo eh, proceso en el capítulo de hipertensión arterial de la Asociación Sociedad Colombiana de Cardiología. La intención con estas pequeñas, por llamar así, conferencias, es compartir con todos los miembros de la sociedad y demás gremios médicos, estudiantes, residentes, médicos generales, internistas, todo el que esté interesado en actualizaciones que tengan que ver con hipertensión y factores de riesgo, los documentos que se estén publicando, artículos, documentos de posición y en algunos casos guías que tengan que ver con estos temas tan apasionantes. Hoy vamos a hablar sobre un documento publicado el mes de junio del año 2022 por el American College, el American Heart Association, la American Heart Association, y vamos a hacer una revisión rápida. Es un documento sobre revascularización y enfermedad renovascular. Este documento que ustedes ven acá, ahí están las referencias. Voy a ampliar la pantalla para mayor didáctica. Se publicó debido a que ya todos los que estamos en este campo sabemos los datos conflictivos que hubo en los diferentes estudios con respecto a la utilización de la revascularización como estrategia para manejo de hipertensión y enfermedad renovascular o nefropatía isquémica. El objetivo, según los autores, es la revisión de la evidencia actual para revascularización de enfermedades renovasculares en los escenarios de hipertensión renovascular y, como les dije, ya en nefropatía isquémica. Ellos primeros hacen unas definiciones y hacen la definición de enfermedad renovascular como una enfermedad vascular oclusiva en las arterias que perfunden uno o ambos riñones, generando la activación de sistemas presores, avidez de sodio, reducción en la tasa de filtración glomerular o los tres. Esta diapositiva la hice, y he hecho varias diapositivas tratando de resumir este documento para que esta revisión sea muy corta. La hipertensión renovascular, como casi todos sabemos, se debe a aterosclerosis o a fibrodisplasia muscular. Hay otras causas, pero digamos que son las principales. Y esta disminución de flujo activa un sistema que ellos llaman presor, donde el fundamental es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y generan hipertensión. Esa hipertensión puede llevarnos por el camino de la hipertensión y sus complicaciones o llevarnos incluso a la nefropatía isquémica. La progresión de la enfermedad renovascular y sus limitaciones en la revascularización, como ya les había mencionado, es una parte muy importante de lo que es el manejo de los pacientes hoy en día. Ya nosotros sabemos que la sobreactivación y por la estenosis renal y la activación de sistemas vasoconstrictores como la endotelina 1 juegan un papel fundamental en la generación de hipertensión, pero también en la hipoxia renal, que puede llegar incluso a desencadenar estrés oxidativo, fibrosis y atrofia del riñón. En la siguiente diapositiva, ellos hablan ya de las características anatómicas de la enfermedad renovascular y se define como una enfermedad renovascular cuando hay una obstrucción mayor del 50% de la luz de los vasos sanguíneos. Esto es más frecuente de lo que la mayoría de nosotros pensamos en nuestra práctica, pues afecta a más o menos el 6,8% de los adultos mayores de 65 años. Y los factores de riesgo son la edad, el sexo masculino, el tabaquismo, HDL bajo, hipercolesterolemia y muy importante pensar en los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica porque los acompañan un 14 a 40%. La aterosclerosis como tal se ve o se considera según los trabajos de investigación que aparece entre el 0,5 y el 5% de los pacientes con hipertensión en general. Acordarse que esta diapositiva habla de hipertensión en general. Y ya sube a un 14 o 24% entre aquellos con hipertensión resistente. En la era preestatinas, los trabajos mostraban que la obstrucción era entre el 36 y 71% incluso de los pacientes. O sea, las estatinas han disminuido la aparición de enfermedad renovascular aterosclerótica y sigue, así como la enfermedad coronaria, siendo el pilar. Entre las otras causas de de hipertensión renovascular, perdón, la displasia fibromuscular ocupa el 63% de los casos, o lo genera el 63% de los casos. Y hay que tener en cuenta que la enfermedad como fibrodisplasia
compromete otros lechos vasculares y el compromiso en general de los pacientes con fibrodisplasia que ya tienen compromiso renal y no solo en otros lechos puede llegar a ser el 57%, por eso parte del screening, el tamizaje normal de esos pacientes, incluye el angiotac renal. Otras causas incluyen aneurisma de las arterias renales, compresiones extravasculares por masas, coartación aórtica, compromiso por endoprótesis cuando nuestros colegas hacen este tipo de tratamiento para enfermedad de la aorta y variantes anatómicas como el síndrome del ligamento arcuato, que vi uno durante mi práctica clínica en un paciente que en ese momento tenía 17 años. La revisión de la evidencia ya es otro cuento. La fisiopatología la tenemos clara, pero la evidencia ya es más conflictiva. Aquí vemos un montón de estudios publicados y que ellos mencionan como estudios observacionales. Voy a correr aquí la pantalla un momentico. Esos resultados todos generaron dudas. Todos generaron dudas porque algunos estudios mostraban efecto neutro, como este que está acá, el de Harman, el de la enfermedad unilateral, y otros mostraban ligera disminución de las presiones arteriales, pero no disminuían eventos cardiovasculares, y unos pocos sí mostraron disminución de la presión arterial. Pero como digo, los puntos duros de seguimiento no nos mostraron efectos benéficos. Posteriormente salen los estudios aleatorizados. En los estudios aleatorizados no muestran diferencias significativas en los desenlaces. Conclusión, en esos estudios, al final, no hay evidencia entre la revascularización y el tratamiento médico óptimo. Cuando uno llega a esta parte del consenso, comienza a preguntarse, entonces, ¿para qué hicieron este documento? Pues porque ellos todavía insisten y todavía se sigue haciendo revascularización renal y de pronto muchos de ustedes trabajan en centros de alto nivel donde sí se llevan pacientes para revascularización renal. Ellos hablan de que hay ciertas poblaciones que podrían tener beneficio a pesar de estos trabajos porque hay subgrupos en los estudios que muestran beneficio. Entonces estaría el reciente inicio o exacerbación, empeorar una hipertensión o un paciente que tú le detectes enfermedad renovascular que tenga menos de 9 años, que tenga ausencia de proteinuria, porque la proteinuria se vio que era un marcador de mal la respuesta en los pacientes para hacer revascularización renal, una sobreactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Usted sabe que usted pueden hacer medición de renina plasmática a nivel de las venas renales y verificar si ese sistema está sobreactivado y eso es un marcador de buena respuesta, al contrario de lo que ocurre en los pacientes que tienen proteinuria. La estenosis unilateral, perdón, el paciente joven, la evidencia radiológica de que hay una progresión de la enfermedad renal, el paciente que tiene una hipertensión resistente con adecuada adherencia, o sea, bien estudiado, y la filtración glomerular dependiente de angiotensina. Esos serían los marcadores en el lado de la izquierda. Están otros como los edemas pulmonares flash, que se han visto que tienen una relación muy directa siempre que vemos edemas pulmonares flash en pacientes con hipertensión, debemos pensar en enfermedad renovascular, y hay algunos trabajos que mostraron un beneficio en ese tipo de pacientes, entonces habría que tenerla en cuenta. Hacen anotaciones técnicas que ya son más para el grupo de hemodinamia, pero tienen que tener en cuenta para cultura nuestra que la medición de gradientes es muy importante cuando se habla de fibrodisplasia muscular, porque los gradientes tienen que estar elevados. La fibrodisplasia es muy engañosa. Miren las imágenes que aparecen entre la imagen A, B, donde la diferencia entre un gradiente y otro es de 30, de 30 y 20, y uno al ojo cree que las lesiones son similares, ni qué decir entre la imagen C y la imagen D, porque entonces la imagen angiográfica y la apariencia de la lesión no nos ayudan. Entonces, la obstrucción de la luz, ya desde el punto de vista fisiológico, cuando ellos ya comienzan a hacer intervención, no para definición 50%, intervención, la obstrucción tiene que ser mayor del 70%, un gradiente mayor de 10 milímetros de mercurio y un flujo de reserva fraccionado, que también se utiliza acá, menor de 0.8. ¿Qué problemas tenemos con este tratamiento? Siempre tienen los peros. Complicaciones en el 3%, no es un número despreciable. Generalmente, aquí vemos las tres más comunes, son ateroembolismo. Para eso ellos sugieren la utilización de mecanismos de estos en malla con protección que se utilizaron inicialmente en carótidas para evitar embolización distal, la ruptura de la arteria y la disección de la arteria. Entonces,
no está exenta de complicaciones y es una complicación porque si la comparamos con la angiografía coronaria, no deja de ser importante. La cirugía sigue apareciendo dentro del tratamiento. Por ejemplo, el paciente que yo tuve con síndrome de ligamento arcuato, eso no se puede tratar sino por vía quirúrgica, o en pacientes que tienen ciertas características anatómicas. Ellos hablan que desde 1988 al año 2009 pasaron, según las estadísticas de Estados Unidos, de 1.3 procedimientos por 100.000 a 0.3, que me fue un punto de más, por 100.000. Y generalmente se están dejando para procedimientos endovasculares fallidos, lesiones complejas en bifurcación, lesiones renales subsegmentarias o distales o casos especiales como el del ligamento arcuato. Ellos proponen este flujograma para decidir el manejo de los pacientes o para decidir el manejo de los pacientes con enfermedad renovascular. Aquí vemos que tiene hipertensión nuevamente o de rápido inicio nuevamente detectada o rápido empeoramiento, ¿sí? Deterioro de la función renal y la identificación de hipertensión resistente es fundamental con un adecuado estudio de eso y en pacientes menores de 55 años siempre pensar en fibrodisplasia muscular u otro tipo de alteraciones y raras, no frecuentes, y siempre establecer si el paciente tiene disminución de la tasa de filtración glomerular rápido porque es un paciente que tiene mayor beneficio. Aquí hablan ya de métodos diagnósticos para ver la lesión, angiografía, angiotac, ultrasonografía. La ultrasonografía te sirve de tamizaje, pero es muy difícil que veas lesiones que nos puedan diferenciar exactamente cuánto es el nivel de obstrucción. Para eso es mejor utilizar Angiotac en nuestro medio, tiene muy buena experiencia los radiólogos para leerlo. Y si hay estos hallazgos confirmados y vemos que el paciente tiene los marcadores que vimos en las diapositivas anteriores y no tiene malos predictores para el procedimiento como la proteinuria, podríamos considerar utilizar este tipo de terapia. Como les digo, es un flujograma que nace de la necesidad de entrar a tratar un grupo de pacientes muy especial porque desafortunadamente su uso generalizado no es importante, no tiene tanta evidencia, perdón, y sería importante que revisáramos este tema con mayor frecuencia. Eh, para aquellos que quieren compartir experiencias al respecto, esta es una charla grabada. Eh, en el link vamos a dejar el correo que vamos a crear para el grupo de hipertensión, el capítulo de hipertensión de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Todas sus ideas, si alguien quiere compartir conocimiento de manera corta, son bienvenidas todas estas conferencias, son ad honorem y el objetivo es que unos a otros nos ayudemos en nuestra actualización y proceso de ampliación del conocimiento. Muchísimas gracias y gracias por el tiempo.